Bueno, nuevamente buenas tardes a los que se están incorporando, chicos. Vamos a dar entonces, si no hay inquietudes ni novedades con respecto a las técnicas e instrumentos que estamos empleando para la recolección de esa información, porque debemos esperar, en este caso, las respuestas de esas fuentes que ustedes han considerado para la captura de los datos. Entonces, y las observaciones que les estoy desarrollando con las evidencias que voy corrigiendo. Vuelvo y les repito, no corrijo las evidencias solo por corregirlas, yo leo cada detalle que ustedes están trabajando allí, de manera a analizar, que haga el análisis se haga de forma correcta, pendiente allí a lo que todavía les debo. Entonces un poquito de paciencia, yo voy terminando, voy leyendo, voy corrigiendo y así les voy dando su retroalimentación. De igual forma, entonces, de los que están aquí presentes, ¿hay alguna inquietud con respecto al instrumento, con respecto a la técnica empleada, con respecto a esa parte del acercamiento de esas fuentes que les van a indicar cuáles son esas necesidades y esos requisitos para su aplicación o la herramienta con la que van a desarrollar? Les escucho. Bueno, si no tenemos novedades y estamos entonces esperando simplemente tener esos análisis, esas respuestas para poder sacar las conclusiones con respecto al material con el que ustedes van a evidenciar esa necesidad del desarrollo de su propuesta, entonces vamos trabajando en la marcha. Continuamos entonces, mis corazones, me permito compartirles aquí y vamos a seguir con nuestra guía de aprendizaje. Recordamos que nuestra guía, todo el material de nuestro curso, chicos, muy pendiente de esto. Recuérdense que todas nuestras guías de aprendizaje están estructuradas de manera que ustedes están viendo allí la ejecución por semanas, como lo hemos evidenciado durante todo este trayecto que hemos hecho. Lo que nos ha permitido, en este caso, poder manipular esas fechas de entrega y esas semanas de ejecución. Por ello, si alguno tiene una duda con respecto a cuándo vamos a empezar a programar, o yo quiero saber qué tiempo dura esta evidencia, esta actividad de aprendizaje, cuando tengan inquietudes con respecto a ello, ustedes simplemente se van a trasladar a su contenido del curso y allí van a identificar toda la información que ustedes necesitan conocer con respecto al proyecto. Aquí tienen la información general, que es todo lo que vamos trabajando. El que tenga alguna duda me pregunta, yo le puedo bajar una planificación que ya está montada allí, que me hable en función de las semanas cuánto vamos a terminar, y aquí tienen todas sus fases de ejecución. A ver, por aquí te escuché que teníamos. Buenas tardes, Feliz, ¿cómo vas? Entonces les estoy explicando que vamos a continuar con la siguiente evidencia, nuestra siguiente actividad de aprendizaje. Me permito moverme y seguimos en nuestra fase de análisis. Nuestra fase de análisis, estamos en esa captura de la información y de requerimientos que necesito para identificar cuáles van a ser esas soluciones que voy a plantear a través, o cómo voy a solucionar las necesidades que tiene en este momento el área de trabajo. A ver, me permito cambiarme porque por aquí. Chicos, recuerden activar su cuenta Micena, porque cuando tienen su cuenta Micena no tienen que pedirme permiso, ustedes entran directamente. Entonces continuamos, como les iba indicando, con esta actividad de proyecto número 1. Y si estamos en la actividad de proyecto número 1, aquí nuestra guía de aprendizaje es la que nos va a indicar cuáles son esas actividades que debemos desarrollar para cumplir con estos requisitos. Y aquí automáticamente, fíjense que tienen cada actividad de aprendizaje, tienen su instrumento de evaluación. Desplegamos nuestra guía de aprendizaje. Aquí estamos. Ya nosotros, fíjense, ya hemos cumplido, estamos aquí. Nosotros terminamos con nuestra evidencia de actividad de aprendizaje
1 de actividad de aprendizaje 2 y estamos aquí en la semana 6, que corresponde a nuestra actividad de aprendizaje 3. Entonces pudimos jugar con el tiempo y nos tomamos una de las primeras semanas y se la dedicamos un poquito más a esta actividad de aprendizaje que nos está indicando que debemos realizarla en 2 semanas de forma continua. Ya terminamos esta semana con lo que corresponde a este diseño de instrumento de la recolección. Vuelvo y repito, recuérdense que nuestras evidencias son continuas, son progresivas. Una va automáticamente a depender de la información que yo voy generando en la evidencia anterior. Por eso es que la revisión debe tener una correlación. Lo que yo haga ahora en este momento tiene que estar muy definido en lo que yo hice en las evidencias anteriores. Y entonces corresponde a nuestra semana, vamos a empezar a dar la introducción de lo que va a ser nuestra actividad de aprendizaje 4 y seguimos con las dudas y correcciones con respecto a nuestro último material de la actividad número 3. Identificamos la actividad de aprendizaje número 4. Recuerden que este material siempre lo vamos a tener disponible y ustedes pueden revisarlo cuando lo dispongan, ¿okay? Cuando sea necesario. Actividad de aprendizaje 4. Dice, determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software según los requerimientos del cliente. Dice que esta actividad tiene 2 grandes bloques. Primer bloque dice, análisis de las diferentes técnicas de análisis de requisitos. Y nuestro segundo bloque dice, estándares o modelos para el proceso de la documentación de requisitos del software. ¿Qué quiere decir esto? Que primero debo identificar cuáles son esas necesidades, esos requisitos, y después debo documentar esos requisitos. Tenemos una duración de 36 horas para esta actividad. Los materiales de formación, y de igual forma, los vamos a evidenciar. A ver, permítanme un momentico, yo me escondo por aquí para que el audio sea un poco mejor, la calidad de nuestro audio. El material de formación lo tenemos en plataforma y esta vez corresponde a la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales. Ya vamos a ver qué significa eso de requisitos funcional y no funcional. ¿Qué debemos tener en cuenta para el documento técnico de validación? Debemos seguir normas básicas de la presentación de cualquier documento. ¿Qué quiere decir esto? El mismo estándar que hemos manejado. Yo voy a tratar de publicarles un estándar de cómo debería ser esta parte física. ¿Por qué? Porque tengo documentos que me han entregado con letras de diferente tamaño, con los márgenes no justificados, con todo en negrilla y una parte sí y otra parte no. La idea es que aprendamos, en este caso, a generar un documento con las normas APA correctamente. ¿Qué debe tener este documento para esta evidencia? Me dice que debo tener requisitos funcionales y requisitos no funcionales. De igual forma, se maneja los mismos formatos con los que hemos trabajado y se va a entregar el documento con las características previamente descritas en esta evidencia. ¿Cuáles son esas características que debo identificar de esos requerimientos funcionales y no funcionales? Nos desplazamos aquí mismo en territorio, fíjense, ubicamos mi guía de aprendizaje 4 de la actividad 4 para poder conocer cuáles son esos criterios que se van a tomar en cuenta en la evaluación que me van a realizar de esta evidencia. Entonces, en esta evidencia, permitamos que cargue, está un poco lento el territorio. Aquí tenemos, vamos a tener 2 evidencias de entrega. Una es la especificación de requerimientos y otra es el documento con la especificación de los requerimientos. Vamos a identificar nuestra primera evidencia. Descargamos el respectivo documento que me indica cuáles van a ser esos criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación de esta evidencia. Y acuérdense que esto hay que hacerlo siempre que estamos caminando hacia una nueva actividad. ¿Qué vamos nosotros a verificar? Que tenga mi documento cuando lo esté entregando, lo esté enviando, que yo sepa que cumple con los requisitos que se están estableciendo. Primero,
Describe los requisitos funcionales de acuerdo con el software a construir. ¿Quién me dice a mí cuáles son esos requisitos? Esos instrumentos de análisis que ustedes ya tienen en este momento. Esos instrumentos que aplicamos donde recogemos la información de cuáles son esas necesidades que el cliente necesita o que el cliente manifestó en los instrumentos que a través de las diferentes técnicas ustedes aplicaron. Segundo, describe los requisitos no funcionales. Entonces tenemos dos requisitos que debemos identificar. ¿Qué es un requisito funcional y qué es un requisito no funcional? Dice, mi tercer criterio existe coherencia entre los requisitos y el software a construir. ¿Qué quiere decir esto, mis corazones? Quiere decir que si yo estoy diciendo o identificando que un requisito funcional para mi proyecto es el almacenamiento de la información, el registro de la data en una base de datos, es un requisito funcional. Entonces, cuando yo tengo aquí la parte de coherencia y voy a mi software, y entonces mi software en ningún momento estoy trabajando o estoy pensando que debe tener un proceso de almacenamiento. Entonces, allí se habla que no hay una correlación o una coherencia, como lo menciona en este caso el criterio, porque yo debo programar o yo debo desarrollar o yo debo proponer lo que el cliente necesita. Si yo tengo una necesidad, yo no voy a programar una cosa diferente a lo que me está sugiriendo el cliente para satisfacer sus necesidades. Y por último, si cumple con las normas básicas de presentación de documentos. No sé si ustedes se han dado cuenta que ninguno de los criterios de evaluación habla de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Todo va a depender en este caso. Fíjense que el tiempo no es un puntaje, no es un requisito ni algo que lo determina. Estamos a nivel de virtualidad y si usted quiere entregarlo a tiempo con ese que estamos trabajando, con esos límites de tiempo que nos estamos proponiendo, hágalo. Lo quiere hacer mucho antes, también. Porque cuando hablamos en este caso de estas formaciones virtuales, ustedes son los que manejan su tiempo. No quiere decir que yo voy a entregar los documentos o los productos que generen una fase de análisis cuando ya estoy codificando. Obvio, ¿cómo voy a saber qué voy a codificar si todavía no he identificado esas necesidades o esos requisitos de programar? Entonces, es importante que sepamos que lo que he mencionado siempre, que el desarrollo de una evidencia automáticamente se convierte en un insumo para la siguiente, en este proceso de desarrollo de software. Entonces, identificado cuáles son esos criterios que vamos a tomar en cuenta cuando yo voy a montar la evidencia, vamos a ver qué me dice el material de formación que nos corresponde para esta evidencia, que es el análisis y especificación de requisitos. Vamos a recorrer este material, esta parte conceptual, para tratar de identificar cuáles son esos elementos que debo conocer para poder realizar esta otra evidencia. ¿Dónde estamos en este momento en el desarrollo del software? En este momento ustedes ya tienen una información previa que el cliente y sus fuentes primarias, llámese cliente, llámese persona de apoyo, llámese trabajador, si hicieron fuente primaria, o los que trabajaron con fuentes secundarias y terciarias, que hicieron revisiones bibliográficas, que tomaron información de una página web porque esa información les servía para analizar el contexto en el que están desarrollando. En este momento tenemos un producto. Ese producto es ese informe que ustedes entregaron allí de formulario, donde ya están unas respuestas analizadas, donde ya hay una descripción de lo que ustedes obtuvieron, si aplicaron alguna otra técnica de recolección de datos. Y hay unas necesidades descritas o evidenciadas en ese documento. Ese documento automáticamente pasa a formar insumo de esta siguiente etapa. ¿Por qué? Porque yo ese documento, de la forma como me lo expresaron, o la forma como lo escribieron, o la forma como lo dijeron, mis fuentes, ahora yo debo tratar en entenderlo, de interpretar, puede ser, dado el caso, lo que la persona dijo, y llevar eso a una realidad del sistema. Es decir, el cliente dice, yo quiero una ventanita donde yo incluya mi contraseña. Puede expresarlo de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo que a nivel de desarrollo yo debo presentarle a mi cliente un login o un inicio de sesión,
donde debe pedir, donde debe validarse, en este caso el usuario y la contraseña, por medidas de seguridad. Ah, bueno, entonces yo entendí que eso fue lo que el cliente me dijo y yo voy a tratar de empezar en este caso, identificar o a describir cada una de esas cosas que el cliente ha manifestado en esas entrevistas. Comenzamos, fíjense, iniciamos nuestro recorrido y entonces aquí dice que nosotros vamos a estudiar los principios básicos sobre cómo se fundamenta ese análisis de requisitos. Ojo, tenemos, como habíamos mencionado anteriormente, existen diferentes enfoques del desarrollo. Aquí hablan de un software tradicional y un software basado en metodologías ágiles, donde se aplica, en este caso, lo que habíamos mencionado. Para tener una calidad de software en el desarrollo, siempre debemos manejar las mejores prácticas, y esas mejores prácticas van a ser esos estándares o esos modelos que me permitan generar software de calidad. ¿Cuáles técnicas en este caso se mencionan en el material? Fíjense, de esa información que nosotros obtuvimos de la técnica de la aplicación y esos instrumentos que me permitieron recoger esa información, se pueden emplear diferentes, como decirlo, formas o como diferentes maneras de establecer cuáles son esos requisitos. ¿Qué es un requisito para mí en este momento? Un requisito simplemente es lo que yo voy a programar, lo que yo voy a satisfacer a mi cliente, lo que yo, en este caso, a nivel de desarrollo, es lo que se va a formar parte de ese software que en este caso ustedes van a proponer. Se habla que existen diferentes, en este caso, fíjense lo que dice aquí. Son algunas técnicas utilizadas para entender y ordenar los requisitos que identificados para su posterior redacción en un artefacto formal. Cuando hablamos de artefacto, estamos hablando de un documento. Todo lo que se genera después de una etapa se llama artefacto a nivel de desarrollo. Y se dice que está basado en el marco de un desarrollo de software empleado. No quiere decir que debemos casarnos con un entorno de desarrollo, sino que va a depender de la necesidad que ustedes están, en este caso, trabajando. Se habla de primera técnica. Aquí menciona la primera técnica que se llama priorización de requisitos. ¿Qué me dice esta primera técnica? Se habla que debemos darle como un valor agregado a esas necesidades que el cliente manejó. De manera de, así algo como decían, bueno, en la escala de 1 a 5, ¿cuál crees tú que sea la más importante? Algo como ello. De manera de establecer qué cosa es más importante y qué cosa puede ser. No significa que sea menos importante, sino que ante las que están sobre él tienen mayor prioridad. Por eso hablamos de priorización, es decir, hacer una escala de las más importantes siempre y las menos importantes al final, que generalmente esto lo manejamos muy empíricamente en nuestra vida diaria. Nosotros decimos, bueno, ¿qué es más importante? Ir al mercado, lavar la ropa, hacer el aseo o hacer la comida. Entonces dice, bueno, en este momento lo más importante es cocinar porque tenemos hambre. Eso lo hacemos de forma empírica, pero también ahora es una técnica que podemos emplear para determinar de esas cosas que acabamos de identificar según nuestro formulario, qué podemos trabajar de primero para el cliente trabaja. En este caso, para programar, para que el cliente quede satisfecho. Que el cliente quiere 3 sistemas de información o quiere 3 módulos del sistema de información, pero en este momento tal vez yo no esté en capacidad de desarrollar los 3 módulos, yo trabajo en uno. ¿Cuáles de esos 3 módulos considero yo que es el más importante? Eso se llama una priorización de requisitos. Entonces, esto tenemos que aplicarlo a esa respuesta que tenemos de nuestro formulario de requisitos. ¿Qué otra técnica? ¿Se entendió esta parte de la priorización de requisitos, muchachos? Les escucho. ¿Quién determina qué elemento puede ser importante y quién no?
Generalmente, cuando nosotros hicimos la técnica con la que empleamos y desarrollamos ese instrumento, en la mayoría de los casos siempre nuestro cliente nos está indicando qué es lo más importante o lo más urgente que él necesita en ese momento. Eso más urgente o importante que el cliente manifiesta es lo que se va a convertir a nosotros en una prioridad. Entonces, muchas de las ocasiones en cuando nosotros aplicamos o tenemos información, ya viene como caracterizado ese elemento, qué es lo más rápido que necesitamos que tú me programes, qué es lo más urgente que yo necesito que esté listo. Y eso más rápido y más urgente automáticamente se convierte en una prioridad para nosotros como desarrolladores. Aquí nos hablan de otra técnica que podemos emplear para tratar de identificar esas necesidades que el cliente manifestó. Habla de la técnica de clasificación de lista. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos, en este caso, una urgencia o no hemos identificado una urgencia en la información que obtuvimos, sino que simplemente identificamos varios elementos, varias necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ellos simplemente empiezan a numerar 1, 2, 3, 4, 5. No hay un orden o una prioridad o una urgencia en las actividades que vamos identificando, sino que simplemente cuando ustedes hicieron ese resumen o ese análisis, el cliente indicó varias acciones que quiere que el proceso se maneje, o ustedes evidenciaron varias operaciones que ustedes quieren programar en esa herramienta: almacenamiento, consulta, ingreso, modificación. Entonces, esas cositas a medida, o esas características que van a necesitar su software, a medida que lo van evidenciando en ese resumen o en esa conclusión de esas entrevistas o la técnica que ustedes hayan empleado, las vamos numerando simplemente, pero no con un criterio que tenga que ver con una prioridad o con una urgencia, sino simplemente para darles un ordenamiento. ¿Ok? Después al final es como simplemente marcar, hacer la lista de, mira, identificamos 7 necesidades del cliente, listo, aquí es del 1 al 7, nosotros describimos cuáles eran esas necesidades. El simplemente hecho de hacerlo en un orden, de forma secuencial, eso es una lista. Y eso es lo que en este caso se refiere a lo que llaman técnica de clasificación de lista. Entonces, tenemos otra técnica, es lo que llamamos la técnica de puntos de historia y valor de negocio. Cuando hablamos de puntos de historia y valor de negocio, aquí yo creo que sí es muy importante que este valor agregado, que lo que representa para la empresa, las únicas personas que pudiesen darnos en ese caso ese punto de diferencia serían los que realmente conocen la empresa como tal, su visión o ese objetivo en común que se están desarrollando para tenerlo allí. Se habla un solo valor del negocio como elemento de priorización, es decir, no tenemos diferentes cosas importantes, sino que todo representa un solo elemento para la empresa. Entonces, bueno, pero ¿cómo sé yo cuál actividad puede ser mucho más importante que la otra, o cuál necesito programar de forma más rápida, y hay otras que puedo ir, en este caso, dejándolas de segundo plano en el desarrollo, porque obviamente ningún desarrollo comienza haciendo todos los módulos de una vez. Nosotros vamos por partes, iniciando cualquier elemento de codificación. Entonces, ¿quién me determina eso? Entonces, aquí tienen, para lograr la priorización de los requerimientos en la técnica de punto y valor de negocio, ellos hablan de un coeficiente. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el valor del negocio, yo identifiqué que tengo 3 departamentos. Este es un ejemplo. De esos 3 departamentos, o al menos en este mapa de procesos que nosotros hicimos, tenemos estratégicos, tenemos clave y tenemos de apoyo. De esos 3 elementos que yo pude identificar en un mapa de procesos, yo les voy a dar un valor según la importancia. Bueno, para mí lo más importante son los puntos, los procesos clave, porque son los que yo ejecuto. Bueno, administrativamente o a nivel económico, yo le doy un valor. Yo digo, bueno, los puntos clave son los más importantes, y en una escala de 1 al 10 le doy el 5. Los otros 2, en este caso,
procesos, ya sean el clave, en este caso ya sea el estratégico o el de apoyo, yo les voy a dividir la diferencia que queda, es decir, me quedan 5 puntos, yo voy a tomar 3 para uno y 2 para el otro. Para que se les dé ese valor, porque ese valor es el que me va a permitir, fíjense, que ya no es mi criterio o ya no es lo que yo pude percibir de la urgencia que el cliente me manifestó, sino que en este caso yo cuento con elementos necesarios y definidos dentro de la organización que me están estableciendo directamente cuáles son esas áreas que necesitan atacarse primero. Y según esas áreas que necesitan atacarse primero, obviamente que son las que tienen mayor puntaje. Se habla que entonces que ese coeficiente va a ser simplemente tomando en cuenta ese valor que tiene ese departamento, y en este caso habla de un cálculo, que ese coeficiente va a ser tomado del valor del negocio y lo vamos a dividir entre los puntos de la historia. Bueno, ¿y dónde tomamos esos puntos de historia? Cuando hablamos de puntos de historia, como lo menciona aquí en la parte, también se usa lo que llamamos el valor de punto de historia, que no es más que un valor numérico asignado por el equipo de desarrolladores a cada requerimiento que expresa una estimación de esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que yo como equipo desarrollador me doy cuenta que yo voy a invertir más tiempo en la codificación y en el análisis. Bueno, entonces todos esos procesos que representan análisis son los que tienen mayor puntaje. Pero entonces yo quiero hacer el análisis de mis áreas claves que también identifiqué que son las mayores. Cuando yo hago una división de esos elementos mayores, si lo estoy viendo en una escala de 1 al 5, yo divido y obviamente tanto las áreas de análisis y en los procesos clave van a tener un coeficiente alto. ¿Qué quiere decir esto? Que eso van a ser las áreas donde yo voy a tener mayor inversión de tiempo, mayor inversión de equipo o mayor inversión de recursos humanos. Estas técnicas, cuando se habla de puntos y valor del negocio, tienen mucho que ver con lo que son estas estrategias de mejora continua, de procesos de mejora continua, Green Belt, que son esta metodología de mejora continua, la que tenemos empleada en Toyota, que también refleja esa parte de ir dándole valores a los procesos e identificar prioridades de proceso. Entonces, cuando yo cruzo esos elementos numéricos, siempre voy a tener a nivel matemático valores que van a ser totalmente exactos y van a ser mucho más fáciles de escribir. O sea, son metodologías que están basadas totalmente en la matemática exacta, en la estadística exacta. Entonces, ya aquí los criterios de selección van a depender mucho de tener conocimiento de esas áreas claves de mi negocio y también de la parte de consumo de recursos en la ejecución del proyecto. Fíjense que aquí tenemos, en este caso, un ejemplo de una tabla aplicándole el valor de negocio. Asumimos que los valores de negocio de los que son más altos son aquellas áreas donde existe una mayor importancia, mayor relevancia, o esta clasificación es muy importante porque eso lo tiene que dar la empresa, o al menos la persona con la que nosotros tenemos ese contacto. Y de igualmente, fíjense que tenemos una clasificación en los puntos de historia. ¿Por qué? Mi punto de historia me dice que donde voy a consumir o voy a generar va a necesitar más recursos de mi equipo de desarrollo es en este caso en el requerimiento número 7. Esto son una numeración de los requerimientos así tipo lista, y después yo le fui agregando en este caso ya la parte numérica. Yo hago simplemente la división del negocio, del valor de negocio entre los puntos de historia, y aquí tengo unos valores. ¿Qué me va a representar a mí ese valor? Entonces, como lo tengo allí, fíjense, ¿quién sería para nosotros nuestro primer proceso a desarrollar? El que tenga el coeficiente más alto, basado en la técnica del valor de negocio y el punto de historia. ¿Quién tiene el coeficiente más alto? En este caso lo tiene el número 7, y quiere decir que el requisito que yo identifiqué como número 2 es el primero que debo ejecutar, es el primero que debo programar. Y así yo voy estableciendo, según este criterio, de esta forma de valorizar
los requerimientos para trabajar en nuestro sistema, lo voy en escala ascendente, o sea, primero el 7, después el siguiente, que en este caso evidencio que tengo dos requerimientos en los cuales tienen el 1 y el 5 tienen el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí sí, dependiendo del valor del negocio que tenga más alto, porque ahora sé que el valor de negocio es mi área empresarial, en este caso más importante, aunque tengan el mismo coeficiente, yo identifico que el requerimiento 5 tiene un valor de negocio 4 y el coeficiente 2 tiene un valor de negocio número 6. Entonces, por el valor de negocio, la prioridad que tiene para la empresa, el requerimiento número 1 que yo identifiqué en ese análisis de esas necesidades que me manifestaron mis fuentes, quiere decir que este sería el segundo en atacar. ¿Cuál sería esto? Bueno, estos requerimientos pueden ser ingresar datos, ingresar contraseña, validar usuario, almacenar información. Todo va dependiendo de lo que esa información de ese análisis del instrumento del formulario que ustedes aplicaron nos va a permitir identificar cuáles son esas necesidades. Si deseamos trabajar, en este caso, otro tipo de técnica empleada para este análisis, aquí tenemos lo que llaman ellos, en lo que en este caso la bibliografía nos menciona lo que es la técnica urgente. ¿Qué dice mi técnica urgente? Mi técnica urgente, como lo tenemos aquí descrito, en este caso está basado en dos dimensiones. A ver si la vemos completa. Sí. Mis dimensiones son el valor de negocio y la urgencia con que yo necesito que eso se realice. Bueno, pero ¿qué significa eso? Dependiendo, ya que ya hemos mencionado que el valor de negocio es esa área de la empresa donde representa, según su función, un área necesaria, crítica, importante. Yo apliqué un instrumento, en este caso fíjense que están hablando de sistemas o empresas complejas, es decir, que tengan varios departamentos, que pueden tener varios actores y ellos también forman para nosotros unidades de desarrollo. Y entonces lo que pretende o lo que explica esta tabla hablando de la técnica urgente, entonces me indica que yo tengo niveles de urgencia en la ejecución de los requerimientos. Estos van desde el 1 al 5, la escala de urgencia. Obvio que el que tenga el nivel número 5 es el más urgente a desarrollar. Y lo mismo ocurre en la parte del valor de negocio. Yo tengo también que tengo una escala de 1 a 5 donde 1 es el menos importante y 5 es el más importante. Obviamente cuando yo cruce el valor del negocio con el nivel de urgencia de ejecución, el que tenga el puntaje más alto, que en este caso es 25, es ese requerimiento que yo necesito trabajar. ¿Cuál sería? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Asumimos que pueden ser los mismos requerimientos empleados en la tabla anterior. Tenemos el valor del negocio descrito, que este valor de negocio lo aplica la empresa. Y tenemos unos niveles de urgencia, con los cuales, en este caso, ya no utilizamos un cociente, sino que trabajamos con un producto, es decir, una multiplicación. Cuando yo multiplique el valor de negocio por la urgencia que necesito para desarrollar este requerimiento, yo voy a obtener unos valores. Esos valores me van a poder identificar, según esta tabla, qué nivel de importancia tiene, de urgencia necesita para desarrollar. Obviamente que el más alto aquí sería 5 por 5, 25, y ya determinamos aquí en la tabla que es el más alto y está en un nivel rojo. Esto lo trabaja tipo bandera, tipo banderas donde son banderas de alerta, según dependiendo de sus colores, se establecen los niveles, en este caso de prioridad o de urgencia de ejecución. ¿Qué quiere decir cuando yo aplique esta técnica? Me está indicando que el requerimiento número 3, que pudiese ser inicio, puede ser logout, el login de un usuario, verificar o validar el usuario, para mí puede ser un requisito urgente. ¿Por qué? Porque yo no debería permitir el ingreso a mi sistema de una persona que no está válida. Yo considero que eso sea lo más importante que en este momento me muestren para cómo vamos a verificar, cómo vamos a validar esos niveles de seguridad. Recuérdense que hay truquitos de personas que y ya en internet
existen también muchos trucos de personas que asterisco al final y asterisco al segundo, que son como técnicas o truquitos que evaden esos controles de seguridad y las personas pueden loguearse sin ningún inconveniente. Entonces, yo en mi empresa, yo necesito que tú me valides y lo más importante es ese usuario. Ah, bueno, pero ese usuario dice validar usuario. Bueno, entonces, trabájame esa validación de usuario. ¿Cómo lo vas a manejar? Con mecanismos biométricos. Ustedes son los que van a sugerir cómo mejorar en este caso ese requerimiento, porque se convirtió en un requerimiento urgente. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo? Estas son diferentes técnicas que me van a permitir a mí determinar de todo el desarrollo del sistema esas necesidades que evidencié cuando apliqué un instrumento, por cuáles debo comenzar. Porque nosotros no vamos a comenzar a programar todas al mismo tiempo, a menos que tengamos un equipo de desarrollo que esté en paralelo y tengamos 4 o 5 personas desarrollando la misma, en este caso al mismo tiempo, procesos de mi sistema. Eso es válido. ¿Por qué? Porque ahí son varias que están programando y pueden trabajar en paralelo. Pero esto lo van a hacer ustedes solo en este momento. Entonces hay que establecer de todas esas necesidades que mi cliente manifestó, por cuál voy a comenzar. Darle simplemente ese nivel de prioridad y a través de ese nivel de prioridad es que ustedes se van a programar cuando estemos haciendo las actividades o las tareas de desarrollo. Otra técnica que está que en este caso también está descrita dentro de las que están dentro de nuestra plataforma es la que llamamos la técnica Moscow, ¿ok? Entonces, fíjense que a nivel que vamos avanzando de técnica ya van incluyendo otros elementos. Antes hablábamos solamente del valor agregado y de punto de historia, ahora estamos hablando de nivel de urgencia y ahora fíjense que la técnica Moscow dice que a cada requerimiento lo estamos utilizando. Primero, etiqueta M cuando la funcionalidad está en la nube. Si nuestro requerimiento tiene una etiqueta S, aquí lo tiene, cuando es una necesidad que debería, o sea que asumimos que vamos a cumplirla, pero ese debería es algo que se va a programar. Se habla que también tenemos una etiqueta C, y fíjense que eso lleva un orden, cuando la funcionalidad debe estar. ¿Cuáles serían ese debe estar? Por ejemplo, debe tener un módulo de consulta. Eso es un debe estar. Ah, pero una funcionalidad que debería estar. Esa funcionalidad que debería estar, entonces uno se imagina, no, mira, el sistema debería tener como mínimo un respaldo cada 2 horas, porque la información es importante. Entonces, es como tratar de identificar esas necesidades según la forma como lo expresó nuestro cliente o como nosotros lo podemos interpretar también de ese informe de conclusiones cuando aplicamos ese instrumento. Y por último, en este caso, nos habla que los que están etiquetados con W es una funcionalidad que no estará por ahora, pero pronto más adelante, si tal vez. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un sistema que puede al final mandarle la factura al cliente a su correo. Pero en este momento no es prioridad que me le mande la factura al correo. En este momento es prioridad que me haga la factura a mí y me la genere y la trabaje directamente porque el gobierno nos está vigilando y nos está verificando, en este caso, los procesos de facturación. Más adelante nosotros podemos utilizar un servicio donde se le mande a su correo esa factura que el cliente generó. Pero en este momento no es una prioridad. Entonces, fíjense que se está trabajando siempre como dándole ese valor a esas funciones con las que se van a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué se trabajan todas estas técnicas? Estas técnicas que están aquí descritas, ustedes las van a aplicar y a implementar en ese informe que tenemos de los resultados. ¿Todavía no lo ha corregido? Pueden ir revisando el material, identificando las técnicas, leyendo, documentándose sobre cuál técnica de ellas ustedes la pueden aplicar al contexto donde ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque resulta que puede haber técnicas donde necesito criterios, por ejemplo, la parte del valor del negocio, y yo no lo hice en una empresa, yo lo estoy haciendo en mi casa. Entonces, obvio que esa parte del valor de negocio yo no la puedo aplicar con ninguna de esas dos que tengo allí, que lo utilizan como un requisito porque no lo tengo. Entonces, me identifico y busco otra de las técnicas que están empleadas allí para poder hacer
o evidenciar o caracterizar esas necesidades que tengo allí. Otra de las técnicas manejadas es el juicio de experto. Ojo, con juicio de experto decía, aquí tenemos que trabajar con, en este caso, ya con personas que conozcan muy bien tanto el área de desarrollo como el área de la empresa o como lo que se está pidiendo. En este caso, cuando trabajamos con metodologías Scrum, ese es el que llamamos el OWARE. Ese es el que está en contacto con mi cliente y me puede describir a mí cuál es esa necesidad que tenemos allí. Que forma parte, o puede ser, fíjense que aquí lo dice muy claro, ese experto puede ser un stakeholder, sí, porque si ustedes lo están haciendo con una sola persona que fue en este caso su fuente primaria, y es el que les está pidiendo cómo tienen que hacer el sistema, obviamente ese señor es el experto que conoce su área, cómo se realiza el proceso, qué es lo que quiere mejorar de ese proceso, y les está indicando directamente cuáles son esas cosas que ustedes deben, en este caso, identificar como necesidad y requerimiento de su sistema. Eso es lo que llamamos juicio de expertos. En este caso, fíjense que hay muchas que están hablando en funciones, muchas técnicas que hablan la parte numérica. ¿Y por qué hablamos de parte numérica? Porque a nivel empresarial, los números, a nivel matemático, empresarial, administrativo, los números no se equivocan. Y poder representar a nivel numérico es más objetivo que tener que esperar un juicio de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el juicio de la otra persona no tenga la importancia. Ojo, si la persona es la que tiene, en este caso, el conocimiento y la experiencia, su criterio es importante. Pero a nivel, hay empresas o hay gerentes o hay líneas técnicas, estratégicas, que se manejan mucho mejor con números. Hay personas que dicen, no, dame el valor de eso. No, pero es que es importante, no, no, es de escala de 1 a 5, ¿qué valor tiene? Ah, bueno, es 5. Ah, bueno, entonces sí es importante. De esa manera es lo que trabajan cuando nosotros identificamos técnicas que están básicamente establecidas a través de algún tipo de cálculo aritmético, matemático, porcentual. ¿Por qué? Porque expresar a nivel numérico resultados te va a dar un poquito menos de sesgo, es decir, menos de esperar que tal vez la opinión sea importante, porque la opinión es muy personal, es muy subjetiva, y entonces esas priorizaciones a través de lo subjetivo se puede prestar a generar confusiones. Tal vez eso no es lo más importante, sino era otro, y allí ustedes van a tener en este momento entonces pérdidas de recursos porque estás realizando el proceso que no era el primero o no era el más importante. Entonces, por eso les digo que ustedes revisan el material y tratan de identificar según estas técnicas de establecer cuál requerimiento es el más importante con el que primero vamos a empezar a trabajar. Se les aplica a esos resultados que ustedes tienen, porque tal vez pueda ser, fíjense aquí, cuando yo hablo de la técnica de la matriz de priorización, va a una escala de porcentaje, es decir, de 1 al 100. Y fíjense que dice que cada dimensión está alineada con los objetivos del producto. Entonces, obvio, cuando hablo de objetivos del producto, ya estoy identificando a nivel estratégico otros elementos que deben estar descritos en ese instrumento que ustedes aplicaron. Ay, pero yo esa parte de la satisfacción de usuario, del ranking, pues yo eso no lo evidencié, la persona simplemente me hizo una entrevista y me explicó lo que quería. Entonces, en ese análisis que al final ustedes concluyeron, en esa evidencia, obviamente aquí cuando yo hablé de matrices de priorización, no aplica. ¿Por qué? Porque, bueno, ella no me habló o yo no tengo conocimiento que tenga identificado de lo que voy a desarrollar elementos tan definidos como en este caso la matriz lo necesita. Ah, pero ¿y cómo lo evidencio? Bueno, tal vez si tú lo hiciste en una empresa, la empresa tenga caracterizado un producto y a ese producto es el que tú vas a mejorar. Entonces, mira, qué característica tiene ese producto, cuáles son esas áreas clave o esas áreas de apoyo que las puedo considerar para establecer cuál va a ser más importante o por qué lado voy a comenzar. Trabajo con una matriz de priorización. Porque fíjense lo que aquí están manejados los criterios. Y estos criterios son criterios que deben estar establecidos, puede ser por las mismas normas de la empresa o en este caso por el equipo desarrollador. ¿Quién me da el porcentaje que debe tener cada uno de estos que tengo aquí? Esos porcentajes debería darlos la persona que nos dio la entrevista.
o nuestra fuente que establece qué área es más importante cuando yo estoy hablando, en este caso, del producto con el cual están ustedes desarrollando, del producto o del contexto donde ustedes están aplicando esa solución a través de un software, ¿ok? Varias técnicas, tenemos una matriz de trazabilidad, fíjense. Cuando hablamos, la matriz de trazabilidad dice que es una herramienta que me permite alinear los requisitos del proyecto con los logros de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito estar clara de cuáles son esos objetivos que se pretenden desarrollar con la propuesta que yo tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo unos objetivos claros, es decir, realizar el análisis de la información recogida, porque generalmente los objetivos que se plantean en el nivel de desarrollo son estándares. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos objetivos? Lo tenemos aquí. ¿Cómo aquí, profesora? Fíjense, esto que tengo aquí, esta fase que nosotros tenemos para el desarrollo de nuestro software, son nuestros objetivos de desarrollo. Nosotros debemos desarrollar un análisis para comprender las necesidades del cliente. Nosotros debemos desarrollar, identificar, establecer, diagramar una planeación para poder hacer la distribución correcta de los recursos en la ejecución de nuestro proyecto. Nosotros tenemos una fase de ejecución. ¿Qué es nuestra fase de ejecución? Codificación, programación. ¿Qué tenemos que hacer en una fase de ejecución? Ahí sí viene la construcción del producto, desarrollar para que cumpla con las necesidades del cliente, con las necesidades establecidas, con los requerimientos establecidos. Y por último, tenemos una fase de evaluación, que simplemente es que comprobar que la herramienta que desarrollamos cumpla con los requisitos al máximo identificados y si nuestro cliente no lo valida o no. Estas 4 fases automáticamente se convierten en los objetivos de nuestro desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pero entonces mira, ¿ven? Aquí tenemos una matriz donde nosotros podemos trabajar estos requisitos. ¿Qué me dice mi matriz? Me dice que mi identificación es que yo a cada requisito le voy a dar un código. Primer requisito, almacenar información. Puede ser un requisito que yo evidencie. Bueno, yo tengo una base de datos, listo. Requisito 1, almacenamiento de información en base de datos. Ajá. El cliente quiere que nosotros le creemos una base de datos, listo. Mi requisito 2 debe ser las opciones básicas de un CRUD, qué sé yo, registro, actualización y eliminación de información de usuario. Entonces ya tengo otros 3 requisitos: el ingreso, la consulta y la modificación de datos de usuario. Hay 3 requisitos más allí. Entonces, fíjense que toda parte debemos ir, esta parte de la categorización tiene que ir muy adecuado a los procesos que nosotros evidenciamos en esta etapa del análisis de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, tenemos requerimientos de varios tipos, de negocios, de stakeholders, funcionales, no funcionales, de proyectos, de calidad. Yo identifico que esos requisitos que se describieron, le doy un código único, lo caracterizo, lo coloco en un grupo, ya sea requisitos de entrada, requisitos de proceso o requisitos de salida, aplicando ese enfoque de sistema que vimos la vez anterior. Bueno, estas son las cositas, estos son los valores que son para entrar, estos son los valores que yo necesito para hacer los procesos y estos son el grupo de resultados que voy a tener. Bueno, entonces yo categoricé esos grupos y les doy una identificación. ¿Por qué? Porque dependiendo la importancia de esos grupos, me va a permitir a mí clasificar su nivel de complejidad. Es decir, tal vez los requisitos que yo tengo de entrada no van a ser tan importantes o no van a necesitar tanta inversión como los requisitos que yo tengo de proceso. ¿Por qué? Bueno, porque tienen cálculos, porque tienen acceso a base de datos, porque tienen manejo de la información y es delicado. Pero y los requisitos de salida serán los informes, serán las consultas, vistas por pantalla, serán algún archivo que ustedes puedan descargar, también son requisitos de salida y tal vez ellos no necesiten tanta prioridad como los que estén trabajando en función de los procesos. Esta es otra de las técnicas. Fíjense que aquí la matriz les permite a ustedes descargarla
en este caso, un archivo en Excel donde puedan incluir estos valores que los tenemos aquí. La parte de identificación, la parte del estado de ese requerimiento, o sea, quién lo solicitó, si es que podemos identificar a la persona que no lo manifestó, de esos requisitos, qué tipo de prioridad tienen, si es alta, si es baja, si es media, y cuál realmente, con cuál objetivo está, en este caso, relacionado ese requisito que hemos seleccionado allí. Ah, mira, yo tengo un requisito que habla sobre diseñar pantallas que sean de color solamente azul y blanco porque ese es el color institucional. Ah, mira, eso es un requisito. El diseño de las pantallas con los colores institucionales. Ah, bueno, entonces, ¿quién te dijo a ti eso? Mira, la versión 1 está activo, cuando se inició, quién está encargado de hacer esa actividad, bueno, colocamos aquí el responsable de nuestro equipo. ¿Qué características tiene? Bueno, los colores de la pantallita lo podemos colocar en una prioridad media porque en realidad no afecta algún otro módulo que estemos desarrollando, no es una complejidad muy alta. ¿Qué grado de cumplimiento tiene? Bueno, esto va en función de lo que vamos desarrollando. ¿Con qué objetivo está emparejado esa parte de la interfaz? Bueno, lo que significa interfaz es codificación. Y entonces codificación yo creo que está relacionado con el objetivo que tiene que ver con la ejecución del proyecto. Listo, lo coloco aquí. ¿Es una necesidad de negocio? Si es una necesidad de negocio o no es una necesidad de negocio que me permita calcular. No, tal vez no es una necesidad de negocio. Bueno, sí, porque la parte de la vista, de la presentación, de lo que es mi marketing es importantísima. Así yo identifico que puede ser una necesidad de negocio. ¿Qué entregable voy a generar yo cuando codifique eso? Bueno, interfaces que estén representadas con los colores institucionales. Cuando ya nosotros estamos trabajando con estas matrices, fíjense que es al detalle completo esas necesidades y esos requerimientos que están identificados. Por eso tengo que tener mucho conocimiento de lo que corresponde esa información y esas necesidades establecidas, ¿ok? Si tengo poca información que me brindó mi fuente, obvio que esta parte de mi matriz de trazabilidad no la voy a poder completar con todos los valores porque no hay la información necesaria. Entonces, identifico otra de las técnicas. Tenemos, y esas son mis técnicas, hasta aquí trabajamos lo que es ese método que me permite identificar cuáles son esos requerimientos, cuál es importante, cuál no es importante, cuál debo ejecutar primero. ¿Por qué? Porque desde este momento, cuando nosotros establecemos esas necesidades, estamos automáticamente desarrollando nuestro cronograma de software, de programación, de ejecución. ¿Por qué? Bueno, porque si yo identifico que tengo 15 requerimientos, entonces yo a cada uno le puedo dar, imaginarme qué tiempo voy a trabajar la codificación, qué tiempo voy a trabajar para programarlo, qué tiempo de respuesta le voy a ir mostrando a mi cliente, simplemente con ir identificando esas necesidades. Aquí el cliente lo que necesita son 4 requerimientos súper importantes, los otros no son tan importantes. Entonces, obvio que el tiempo que mayor dedicación le voy a dar son a esos requerimientos que tienen mayor, en este caso, importancia para mi cliente. Hay otra estrategia que se dice que yo puedo descomponer funcionalmente esas necesidades. Y tiene mucho que ver con el organigrama de las empresas o el área donde ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer como modular, que esto lo que está haciendo es simplemente eso, ¿ok? Yo modulé ese departamento o esa unidad funcional o esa área donde yo voy a aplicar mi producto y identifiqué que trabaja los procesos en diferentes formas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ah, no, mira, yo identifiqué que aquí, por ejemplo, en este modelo que nos está mostrando el material de apoyo, yo identifiqué que la empresa donde quiero hacerlo, que es una comercializadora de productos, trabaja con 3 grandes áreas: clientes, proveedores, gestión y producto. Ah, pero entonces, ¿qué le hacen los clientes? Ah, mira, los clientes, yo le puedo generar un informe y puedo gestionar altas y bajas, es decir, ingresar o no ingresar al sistema, pertenecer o no pertenecer. A los proveedores, los pedidos de la factura. Y a los productos, les gestiono, en este caso, de igual forma, ingreso o salida, que son esa parte de altas y bajas.
Entonces, yo hice mi análisis haciendo este modelo. ¿Por qué? Bueno, porque esto me permite identificar qué áreas son las que yo voy a trabajar y cuáles serían esas necesidades básicas, porque ¿cuáles son esas necesidades básicas? Este módulo que vemos aquí al final. Para mí se van a convertir en mis requisitos funcionales. ¿Por qué? Porque me está indicando qué es lo que tiene que hacer mi sistema. Y de esta forma yo también puedo trabajar lo que es ese análisis de esas necesidades que yo debo identificar en mi etapa de análisis, que identifiqué en mi análisis y que ahora debo tratar de seguir modelando, debo tratar de seguir comprendiendo, porque ello es lo que me va a permitir a mí organizar mejor la información de cómo voy a hacer esa aplicación o ese programa con el que yo voy a desarrollar. Recuérdense que lo que marca la diferencia siempre es el conocimiento. Entonces fíjense que análisis y especificación de requisitos en esta es otra de las técnicas que a nivel modular se pueden emplear para tratar de describir esa información que ustedes tienen de ese cliente. Entonces me permito en este momento dejar de presentar. Y entonces, ¿cuál es su tarea para este fin de semana? Su tarea para el fin de semana es, vamos a revisar el material que tenemos allí en plataforma. Voy a tratar de identificar cuál de esas técnicas que tengo allí le aplican, en este caso, para mi análisis. ¿Por qué? Porque esas técnicas lo único que me van a permitir a mí identificar es cuáles son esas necesidades y que en la prioridad de importancia de ejecución de esas necesidades. Hay necesidades que, dependiendo del área, porque recuerden que todos tienen un proyecto diferente, dependiendo del área en la que ustedes lo vayan a aplicar, hay por decirle, hay módulos o hay procesos que yo tengo que programar lo más rápido posible porque se necesita esa información. Como también puede haber otros procesos, otros módulos, otros niveles de programación que pueden ir esperando, pero yo los identifico. Lo importante es identificarlos todos, que según las diferentes técnicas mostradas allí, ellos establecen una urgencia de cada uno de ellos, es por el mismo desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque lo están haciendo ustedes, porque al mismo tiempo no puedo programar 2, 3 módulos, porque en realidad lo que voy a es generar pérdida de tiempo, porque lo que necesito concentrarme para identificar la parte de programación de uno se me confunda con el segundo o se me cruce con el tercero y va a llegar un momento en que no voy a entender a dónde estoy. Por la misma funcionalidad de nuestro cerebro, nosotros debemos concentrarnos en una actividad, al terminarla pasamos a la siguiente. Pero tengo 2 actividades súper importantes una vez que apliqué una técnica e identifiqué 2 que deben ejecutarse al mismo tiempo. Entonces allí es donde nosotros como analistas proponemos la contratación de otro compañero a nivel de código para que trabajemos en paralelo y podamos desarrollar las actividades. Pero ¿cómo sé yo que necesito otro compañero? Porque ya tengo identificado esa necesidad. Necesidad que ahora en este momento, en esta otra etapa, se llama requerimiento. Entonces, al identificar ese requerimiento que necesito ejecutarlo en paralelo porque los 2 tienen el mismo nivel de importancia, obvio, yo solo no voy a poder. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a solicitar el apoyo de otro equipo. Por eso ustedes ven que en esos equipos de desarrollo 3/4 personas trabajan, es porque simplemente la prioridad de esos niveles o módulos que estén programando o ese requerimiento que están programando es prioritario para todos. Entonces por eso tienen 4 al mismo tiempo trabajando, no en el mismo, en este caso el mismo requerimiento, sino requerimientos que pueden estar entrelazados o en este caso tienen el mismo nivel de prioridad. Entonces, ya tienen una tarea asignada para el fin de semana, muchachos, vamos a revisar ese material, identifiquen cuál de esas técnicas pueden trabajar. ¿Qué les recomiendo? Fíjense. Allá está documentación. Necesitamos primero identificar requerimientos. ¿Qué podemos manejar cuando algo es funcional o no funcional? Les voy a publicar, les voy a compartir, que yo lo tengo aquí en material. Permítame ubicarlo primero. Un material, de todos modos, recuérdense que también tenemos
en la red tenemos bastante información que me habla sobre la parte de los requisitos funcionales y no funcionales, de manera que podamos, modelo conceptual, diccionario de datos, no, este no. A ver, mis corazones, permítanme, yo los descargo para enviárselos directamente, para que lo tengan allí. Es una presentación sobre requisitos funcionales y no funcionales, para que entonces, a medida que ustedes vayan identificando esas necesidades de ese resumen que tenemos de los instrumentos y técnicas aplicadas, ustedes vayan automáticamente clasificando lo que puede ser funcional y qué no puede ser funcional. Y entonces así de una vez, de una forma mucho más fácil, a ver, requisitos funcionales. Aquí tenemos requerimientos. Práctica de procesos. Modelo conceptual. Vamos a ver si lo tengo aquí. Requerimientos de software. Aquí tengo esta. Especificación de requerimientos. Ajá, aquí está el material. Listo. Ya se lo voy a compartir ahorita en el grupo. ¿Qué significa esta parte de los requerimientos? Gerencia de proyectos, ingeniería de requerimientos. Vamos a ver si lo puedo abrir por aquí y se los comparto entonces directamente para que ustedes puedan. Ingeniería de requerimientos. Este mismo es el que les voy a compartir, ¿ok? Este mismo es. Se los voy a compartir en este momento por el grupo, muchachos, para que ustedes puedan visualizar este material que tenemos allí. Entonces,